Bienvenidos a este quinto capítulo de Telescopia, donde exploramos el amplio mundo de la tecnología y damos una mirada más allá de lo evidente. El día de hoy nos acompaña Rubén Ángel. Rubén Ángel, que lo he nombrado en varios episodios, es psicólogo, tiene un MBA de IESA, da coaching de performance, mentor en redes organizacionales e innovación a través de esta consultora Humana Consulting que ha hecho la diferencia en todos estos proyectos de transformación digital. Me alegra bastante que estés acá con nosotros compartiendo este capítulo, en donde estaremos hablando del mindset digital. En el capítulo anterior estuvimos hablando de lo que era cómo el cine ve la inteligencia artificial. Hoy vamos a hablar de qué está pasando en el mundo, qué acciones deberíamos tomar, cómo debemos prepararnos y bueno, muchísimas gracias, Andy. Yo de verdad que muy contento, como te lo vengo diciendo. He visto la evolución de tu espacio desde que lo concebiste. Le has metido el coco como todas las cosas que sueles hacer, con mucha calidad, con mucha dedicación. Y es impresionante cómo te han ido creciendo los seguidores. Esto ha ido tomando un vuelo súper interesante. Creo que diste con un espacio y con un nicho para conversar de temas de los cuales se está hablando poco, la verdad, con el nivel de profundidad y de seriedad al cual estás invitando tú. Así que súper honrado de estar aquí contigo. Y bueno, súper honrado de estar con más que un partner, pues somos una fusión porque tú le das el toque tecnológico, pero también tienes ese lado humano que es lo que hace la diferencia en los proyectos que hemos venido trabajando juntos y de los cuales vamos a estar compartiendo con los escuchas de tu espacio. Así que muchísimas gracias. sí, creo que es indispensable esta fusión. Rubén, nunca lo había visto de esa manera. Y al final la tecnología está hecha por humanos y para humanos. Y me alegra bastante que nos acompañes porque ha sido una pieza clave en el diseño de estas soluciones. Y bueno, arranquemos entonces con qué está pasando en el mundo. Con Gustavo hablamos de las películas y que normalmente vemos la impresión que nos da la inteligencia artificial vista desde el cine es que esta tecnología va a acabar con nosotros, las máquinas van a dominar el mundo, es más o menos lo que nos han vendido, ¿no? Y es más que todo por esa necesidad de suspenso, intriga, emoción que te da una película de acción o estas películas de inteligencia artificial como Terminator, La Pasión como la de Her, donde nos enamoramos de la voz de Scarlett Johansson. ¿Qué está pasando hoy? Ahorita tenemos una novela interesante en cuanto a la guerra de las Big Tech, tratando de dominar este mundo de la inteligencia artificial. Vemos inversiones impresionantes, vemos como desde el 2010 con la salida de DeepMind, que la adquirió Google, donde hubo unos avances importantes, inició como esa guerra de buscar los talentos para el desarrollo de estas aplicaciones. Vimos la oportunidad que la inteligencia artificial presenta. Algunos han tenido caminos no exitosos. Vemos el caso de Facebook, que se fue por el lado de la realidad virtual, ha estado trabajando en esto de inteligencia artificial, pero todavía no le ha agarrado como el camino. Google siempre ha estado como, o sea, tiene mayor capacidad de innovación por toda su infraestructura, pero también está ahí y hace poquito, el 14 de mayo, fue su evento donde presentó estos productos y para mí fue un desastre porque quiso como acelerarse. OpenAI marcó el camino con esto del ChatGPT y por supuesto no es la empresa que está liderando, pero es la que mostró un resultado más tangible, con menos errores. Google trató de mostrar algo anticipado y está generando errores como por ejemplo, tú le preguntas a la inteligencia artificial, lo conversaba hace ratito con Gustavo, le pregunta cuántas piedras debo comerme y la inteligencia artificial es capaz de responderte con una o dos piedras es suficiente. O sea, estamos creando esa capacidad de errores, además nos sobreprotegimos y, por ejemplo, Elon Musk es moreno, no hay personas blancas dentro de cuando haces inteligencia generativa. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de formación. Estamos como pasó con el podcast, que arrancamos y vamos corrigiendo en el camino. Esto nos da un escenario importante. Vemos cómo la semana pasada Apple presentó
sus productos de inteligencia artificial. Vemos cómo ellos están tratando, lo que vi de su valor agregado es que están tratando de proteger los datos de los usuarios, entonces crearon una nube privada y varias cosas interesantes. Ellos al final dijeron que se conectan con ChatGPT, o sea, básicamente hay un procesamiento on device, o sea, la capacidad de estos procesadores de Apple va a hacer unos cálculos en el dispositivo y si necesitas un procesamiento más profundo, lo haces en una nube privada de Apple y si necesitas otro tipo de preguntas, puedes incluso salir y preguntarle a ChatGPT, por ejemplo. Con esto estoy cerrando la idea, es para que veamos la guerra que tenemos ahorita entre las marcas eh, y para que veamos la importancia de esto. Microsoft invirtió $1.000 millones en OpenAI. Elon Musk está molesto por esto porque OpenAI, con esto del ChatGPT que es creada por ellos, la idea era tener como un contrapeso y llegar a la inteligencia artificial general, que ahorita la definimos más adelante para darle espacio a Rubén, en donde fuera algo open source, que todos tuviéramos acceso a esto y pudiéramos desarrollarnos aún más. Nació como una idea sin fines de lucro. Ahora Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, modificó el estatuto, creó un OpenAI Inc. para poder recibir esta inversión de Microsoft de $1.000 millones. Elon Musk está demandando a OpenAI por esta jugada. Lo cierto es que hay miles de millones de dólares en juego. Elon Musk acaba de adquirir para generar su propio core de servidores, su propio data center para entrenar modelos. Todos estos movimientos hicieron que hace poco Nvidia fuera la empresa número 1 del mundo, destronando a Apple. Eh, Microsoft cuando se asoció con OpenAI destronó a Apple. Ahora Apple cuando lanza la semana pasada su charla, donde vieron sus avances y avances ya aprobados, destrona a todos y vuelve a quedar de primera. Google con el desastre que hizo vuelve a retroceder. Y bueno, tenemos una novela ahorita, tenemos esa guerra que está sucediendo y sabemos que esto nos va a afectar las aplicaciones, cómo vemos el mundo, todas las herramientas que utilizamos y por supuesto nuestros puestos de trabajo. Y aquí sí te deseo la palabra, Rubén, que eres experto en todo este tema de gestión del cambio y queremos escucharnos por dónde ves el panorama, qué está haciendo un Rubén ahorita, qué están haciendo las empresas. Sí, bueno, gracias. Yo creo que esa introducción es bastante interesante porque es una introducción que permite también demostrar que detrás de todos los artefactos nuevos que se están poniendo a disposición en el ámbito de la tecnología y sobre todo en el ámbito bueno, de la tecnología de información, porque al final esa es la base, sigue estando el drama humano presente, ¿no? Y el drama humano sigue generando una diferencia y lo va a seguir generando, ¿no? Hay una cosa humana que tiene que ver con luchas de poder, que tiene que ver con ego. El ego, por supuesto, cuando tú describes un poco más a detalle todos estos personajes bueno, que son parte de una élite sin lugar a duda tecnológica, digamos, obviamente que tienen unas características muy particulares, muy especiales, pues, y bueno, son como los rockstar en su área y tienen esas características, quién es el primero, quién es el segundo, quién se lleva a quién se asocia con quién. Entonces es muy interesante verlo porque precisamente a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar. Y es el drama que tú vives en las organizaciones cuando hablan de estos nuevos dispositivos, ¿no? Que sin lugar a duda, y hay que también tenerlo claro, ese dilema de una inteligencia distinta a la humana es una reflexión del siglo XX, la verdad, incluso antes, pero en el siglo XX, como a mitad del siglo XX, ya venía como esa especulación. El punto lo que hizo realmente la diferencia fue el avance en la capacidad de cálculo, hasta que no llegamos a una capacidad de cálculo importante que fue como, digamos, mesurándose poco a poco cuando tuviste las primeras máquinas que jugaban al ajedrez con seres humanos, la primera vez que una máquina IBM gana, y así sucesivamente, cuando se monta esa arquitectura que va simulando
todo lo que es bueno, digamos, la lógica mental que puede resolver cierto tipo de problemas. En la medida que la capacidad de cálculo se incrementó, la capacidad de almacenamiento de información y de procesamiento de data se fue fortaleciendo, entonces tú empezaste a ver mejores resultados. Y hoy hasta el punto que, bueno, tienes la posibilidad, sin lugar a dudas, con unas inversiones súper cuantiosas, porque eso también hay que entenderlo, detrás de un chat GPT o detrás de cualquiera de estas inteligencias generativas, hay una gran inversión que uno no está viendo. Uno ve el resultado final de que ahora pones una frase y te sale la imagen, de que ahora pones una pregunta y te salen no sé cuántas respuestas, ¿no? Y de que estos, digamos, dispositivos están resolviendo problemas de áreas específicas en concreto, ¿no? Con un nivel de certeza cada vez más amplio. Ahora, a la pregunta tuya, ¿no? Para ir al concreto, ¿qué implicaciones está teniendo esto? Bueno, obviamente que primero está desafiando a la gente en el sentido de, bueno, de hacerte la pregunta de cuál va a ser mi aporte. Hay como, yo diría como tres tipos de reacciones. Lo que siempre vemos frente a la tecnología, los que se lanzan a probar y a testear de qué se trata y cómo lo adapto, los que al contrario, se van al otro lado, que se alejan y no quieren saber nada de eso, y los que están como en la mitad, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que ver por qué pasan esas tres respuestas, ¿no? Aquel que se aleja y que no cree, se opone incrédulo o simplemente se cierra los ojos, que es un mindset cerrado, vamos a decirlo así, es una mente que no quiere abrirse como ni siquiera la oportunidad de aprender y dice, bueno, como escuchas todavía mucha gente, no, yo no soy bueno para la tecnología, yo no soy bueno para la tecnología, a mí no me... Es gente que simplemente todo lo deja que otro se lo haga, ni siquiera se atreve como a curiosar una aplicación, un teléfono, una tablet o un computador, o bueno, o otros dispositivos tecnológicos que están en la vida cotidiana, ahora en los supermercados, en un parque, en un estacionamiento, ¿no? Todo lo que se llena de tecnología alrededor. Entonces, hay gente que simplemente no, como que deniega de eso y ahí se cerró. Y hay otros que son experimentados y otros que van como probando progresivamente y en función de cómo se van dando las cosas, se van metiendo, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo que tú ves en las organizaciones, como te digo. Y así como todo, el que toma ventaja es el que se atreve más rápido. Esa sí es una realidad y ha sido una realidad siempre. Y ese sentido de atreverse, esa disposición a aprender y sobre todo un término que ha calado mucho en los últimos años, a aprender del error, a equivocarme, a no tenerle miedo a la equivocación. Y como lo decía el otro día un amigo del Ecuador, que, 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 que mencionaba justamente eso, que también esta cosa de aprender a jugar con prototipos, no quedarme que para todo tengo que tener la versión final. Cristian Cuever, el que decía eso en una conversación que sostuvimos hace varios meses atrás. Eso es como difícil. A nosotros nos formaron, a muchos de nosotros nos formaron en que tú tenías que hacer algo y tenía que ser la última versión, la mejor, no podías equivocarte. Ahorita creo que hemos empezado a actuar también en modelos que son versión 1.0, 2.0, 2.2.2, 2.3.3, o sea, y así van, ¿no? Y ya no le tenemos miedo a esa posibilidad, porque al final del día, como tú también decías el otro día, cuando tú recibes un no o un equívoco, esa es la única manera como tiene tu aplicación, como tiene tu solución de ser mejorada. Si tú no recibes ese no te das cuenta de lo que está pasando. O ese no que se viene más tarde es el que te permite alimentar. Pero para conseguir el no, tienes que lanzarte, tienes que hacer el primer capítulo del podcast, tienes que hacer la primera versión de la presentación, tienes que ir a un cliente la primera vez y decirle esto es lo que tengo. Entonces, esa forma de pensar, yo creo que está generando un cambio muy potente en la gente. No tiene que ver con generaciones. Yo he visto gente de mi generación o mayor que yo que son súper flexibles en sus esquemas mentales. Y he visto gente muy joven que son muy rígidas en sus esquemas mentales, que no se atreven a fallar, que les da miedo quedar entre comillas en ridículo, que les da miedo, que les molesta la crítica. Y he visto gente muy más avanzada que súper dispuesta a aprender. Es un tema de cómo lo asumes, la verdad. Creo que ahí es donde está la diferencia y eso tú lo estás viendo en los lugares de trabajo. El que está diciendo la inteligencia artificial me va a comer el empleo y no tengo nada que hacer, o el que está diciendo, no, mira, me puedo transformar en esto, puedo sacarle provecho a esto, si tomo y sumo todas estas herramientas me puedo dedicar a otra cosa, puedo relanzar mi carrera para otro lado, o sea, es un mix, pero pasa por ahí, por cómo lo asumes, ¿no? A mí me ha pasado, Rubén, que esos no que tú me estás diciendo
marcaron la definición del producto, pero sinceramente nuestras conversaciones me han ayudado muchísimo a cómo lo asumo, porque el no puede decidir dejar de hacerlo o interpretar nuevas soluciones, pues gracias a ese acompañamiento que hemos tenido, eh, ese acompañamiento donde tú me dices, vete por este camino, no te lances con esta idea, ve con productos pequeños y muestra esto. La gente no está preparada para recibir esto. Y me ha dado curiosidad de que gente con altos cargos todavía no le ha encontrado la caída, no sabe por dónde meterse. Y esta alianza es súper importante porque no solamente la parte tecnológica, sino la parte humana, ver cómo se comporta un individuo, cómo se comportan las organizaciones y cómo hacemos llegar esto. Vi que nombraste lo de la computadora IBM, o sea, no estamos hablando de algo nuevo, ya la IBM en 1997 con el Deep Blue logró resolver el tema este del ajedrez. Uh-huh. O sea, ¿qué pasó en 1997 y por qué eso no avanzó? Y evidentemente la capacidad de cómputo que teníamos para aquel momento era sumamente costoso. O sea, esto fue más una prueba de marketing Uh-huh. que una solución viable para aquel momento. Por eso dejó de funcionar. Ahorita nuestras computadoras personales tienen mayor capacidad que ese supercomputador de esa época de 1997. Esto que está haciendo NVIDIA, y aquí es bueno definir dos conceptos, y es la diferencia entre CPU y GPU. El CPU es lo que nos da esa potencia de cálculo, donde trabajamos con hojas de cálculo, ingresamos a internet, etc. Y el GPU es el que nos da el procesamiento gráfico. Este procesamiento gráfico es bastante importante porque es el que nos permite hacer cálculos masivamente paralelos y es lo que nos ha dado todo esto de lo que es el aprendizaje profundo, el DeepMind, incluso las criptomonedas vienen a través del nacimiento de esto. Por eso la jugada ahorita del CEO de NVIDIA, Jensen Huang, él ha venido neutro. Tú nombraste algo bastante importante, que tenemos un nido de víboras, una guerra de ego, en donde está Tim Cook, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tratando de dominar el mercado, porque evidentemente el que salga victorioso se va a llevar la mayor cuota del mercado, va a tener los mejores productos. Vamos a aterrizar un poco y vamos a verlo a nuestro nivel. Ya nosotros no, desde las gradas no estamos viendo esa guerra que está sucediendo y esta guerra nos está generando innovación incluso semanal. O sea, entiendo que Apple ha comprado 74 empresas, creo que es el número, 74 empresas de inteligencia artificial en lo que va de año. Genera más de 70 papers en un mes. Tengo entendido, no me sé los números exactos, pero quiere decir que están avanzando de manera bastante acelerada y esto nos da una curva de aprendizaje que hay que desaprender para aprender. O sea, hay que cambiar nuestros patrones de, de formación. Entiendo que eres profesor invitado del IESA y ahora me contenta que también profesor invitado de la Universidad del Pacífico en Perú. ¿Cómo estás viendo esto del aprendizaje? ¿Cómo nos preparamos? ¿Qué estamos haciendo para seguirle el paso a la tecnología o qué nos recomienda? Esa es súper buena pregunta y quiero tomarla a partir de ese comentario que hacías de lo que sabemos que ha ocurrido con Apple este año en términos de compras de nuevas pequeñas startups. ¿Qué es lo que te está diciendo eso? Y eso no está ocurriendo solo en el mercado de las tecnologías de información. Yo lo vengo viendo desde hace tiempo en un mercado que también conozco bastante, que es el mercado farmacéutico. Esto, al final del día, una empresa tan innovadora como Apple termina siendo una empresa que se burocratiza, que se rigidiza internamente. Y al contrario, las startups llenas de gente con una capacidad de respuesta súper rápida, súper enfocada en el ensayo y en el error y avanzar rápido, generan una dinámica distinta y tienen la posibilidad de innovar más rápido. Porque además los accesos a tecnología están mucho más reducidos en términos de costo. Es decir, hoy es más fácil hacer ensayos tecnológicos
en términos de costo de lo que costaba hace 40 años atrás. Entonces tú tienes mayor cantidad de capital disponible porque además los costos bajaron y tienes una gente que, sobre todo las nuevas generaciones que dicen, no, yo no voy a ir a trabajarle a alguien que todo el tiempo está cuestionándome sin haberme permitido experimentar. Entonces, ese fenómeno ha generado, también lo discutí esta mañana con una persona allá en Venezuela, ha generado todo un movimiento de nuevas organizaciones muy chicas, muy rápidas, que llegan a unos resultados de manera fantástica, súper eficiente y que no lo logran las empresas grandes porque lamentablemente se rigidizan muy rápido y se burocratizan muy rápido y se endiosan. Volvamos al concepto de los egos. Tienes que luchar con esos egos para que una idea calce. En cambio, cuando tú estás en tu startup, tú puedes tomar decisiones rápidas. Un poco como trabajamos nosotros, Andy. O sea, vamos al cliente, vamos, en la mañana somos técnicos, en la tarde somos vendedores, en la noche estamos filosofando. O sea, podemos hacer muchas cosas a la vez y eso no lo tiene una empresa grande, y de manera que hay una ventaja para todo aquel que quiera lanzarse a la aventura de emprender y de crear y de fomentar y defender su idea hasta el final y hacerla concreta. Pero eso también viene, como tú señalas, en otra esquina y es un desafío para las instituciones educativas. Y es que mucha de esta gente está aprendiendo en paralelo a la educación formal, porque la educación formal también se ha enlentecido, se ha hecho muy rígida, no va a la velocidad. Hay mucho docente, tengo que decirlo, que se quedó atrás, que no está enfrentando problemas reales, y a eso entonces se le ponen en paralelos los bootcamp, las tribus de aprendizaje. Hay una gente que está además de una manera muy disciplinada, teniendo encuentros abiertos para intercambiar información, para aprender juntos, para leer, para discutir con un nivel de profundidad increíble, y están fuera del sistema formal. Yo recuerdo una conversación que tuve acá en Chile hace un año con la gente de Accenture en un evento que patrocinó Fundación Forge y nos planteaba el problema. Mira, nos está pasando que estos chicos que se forman en bootcamp, que no tienen un título universitario o que se forman en estos eventos intensivos y compiten en hackathons. A mí me encantan los hackathons. Tú y yo siempre he hablado de la posibilidad de crear un hackathon allá en Venezuela porque es una cosa increíble, pero donde además tú sacas la pasta de una gente que está súper dedicada a aprender y aplicar conocimientos tecnológicos digamos, de última generación en el momento, y son chicos súper disciplinados, y cuando van al campo de trabajo resuelven problemas con mayor velocidad y capacidad que lo que la educación formal le dio a un ingeniero. Entonces, claro, estos chicos ya están planteando un problema, por ejemplo, en términos de remuneración. Al final te están exigiendo lo mismo o más que un ingeniero. Y la verdad que desde el punto de vista de resultado, los tipos responden, o las tipas responden, pues son hombres y mujeres. Entonces, al final del día, tú dices, wow, eso plantea un desafío para el tema educativo. Yo creo que nosotros como instituciones, que es un poco lo que yo trato de hacer en mis materias, es combinar el eje formal que tiene una estructura, obviamente los conceptos y las matrices metodológicas y conceptuales que deben estar ahí presentes, la reflexión, pero en paralelo también no dejar de ver dónde estos chicos están aprendiendo, cómo estos chicos están aprendiendo, ponerlos a discutir en discusiones intensas, rápidas, para que las ideas salgan ahí, porque si no, los pierdes. Entonces, yo creo que ese es el desafío para la academia hoy día, ir mucho a cosas prácticas, dependiendo obviamente de las materias. Hay unas materias que se permiten más que otras. Y no abandonar el espacio de la reflexión. Yo creo que ahí todavía hay espacio porque, de todas maneras, lo que hace humano a lo humano es esta cosa de la búsqueda de la verdad, por decirlo como uno de los principios, una búsqueda de la verdad de una manera honesta, y eso siempre va a estar como marcando la diferencia y va a ser una diferencia en todos los profesionales que salgan a la calle en un momento determinado. Ese deseo profundo de buscar la verdad donde quiera que se encuentre y hacerlo de manera ética, como corresponde, ¿no? Rubén, no sé cómo estará la cosa en Chile y en Perú y en los países donde has tenido experiencia de dar clases. Tenemos una experiencia acá que hemos ido a reconocidas universidades y es como tú comentas, la atracción en la universidad, eso se trancó. Nosotros estamos tratando, por ejemplo, de digitalizar espacios, crear los gemelos digitales e incluso modernizar un poco la metodología de la construcción, ponerle tecnología a la parte de ingeniería civil. Y no hemos recibido el acompañamiento de la universidad. Prácticamente, mira, te acompaño, este es el tema, el mundo se mueve por acá y para salirse de eso nos ha costado muchísimo. Bueno, no sé si hay alguna experiencia, pero también me gustaría, y son dos preguntas en una para me acompañes en esta reflexión. ¿Cómo hacen las empresas esto a nivel educativo?
¿cómo hacen las empresas para formar a sus equipos? Porque tenemos un acceso al conocimiento exponencial. Mm, cada día salen cosas nuevas, mientras tú estás estudiando algo, resulta que la semana que viene salió otra cosa. ¿Cómo hacemos para cambiar esa filosofía de aprendizaje? Y bueno, te dejo esas dos preguntas ahí. Sí, mira, yo desde el primer, a la primera pregunta que haces, el tema universitario es un desafío sin lugar a dudas. Yo creo que nosotros los docentes tenemos que hacer una reflexión muy, muy fuerte para vincularnos cada vez más con el mundo productivo, sin lugar a dudas. Obviamente hay espacios que lo permiten más, otros que menos, pero en general hay que hacer ese vínculo y encontrarse con lo que uno llama los problemas de verdad, sobre todo para quienes estamos en el área educativa que tiene que ver con negocios, con aplicaciones prácticas. Este, o sea, volver a lo que un viejo amigo y mentor, el profesor Jorge Juan, nos decía siempre, vaya al problema y, ahí, y que esa sea tu guía, no te quedes encerrado como en ese mundo, porque el mundo universitario, las aulas, las bibliotecas son muy cómodas, pero ahí no están los problemas de la sociedad y del mundo, e indistintamente del país donde estés. Entonces, cuando tú logras ver que la universidad o los espacios de reflexión están guiados por los problemas de la sociedad, ahí es donde tú vas a ver la diferencia y eso se traduce en una producción intelectual más efectiva y por supuesto un entusiasmo para los estudiantes que consiguen en sus docentes gente que le está hablando de los problemas de verdad. No estamos hablando de las cosas solamente abstractas y teóricas que evidentemente hay que ponerlas en la mesa, pero creo que gusta mucho hablar en los temas de verdad. Y en las organizaciones, fíjate, esa es una súper buena pregunta porque también apunta al rol nuestro como líderes. Un líder que se esté preguntando cómo puede aprender, un líder que se esté preguntando en qué debe hacer en lo personal para priorizar los conocimientos que se requieren, porque tú lo dijiste. Hoy el problema no es acceso al conocimiento. El conocimiento está ahí. Eh, alguien preguntaba estos días, oye, ¿dónde hago un curso de inteligencia artificial? No, necesitas hacer curso, métete, ve estos videos, léete estos libros que están algunos en PDF. No, es que yo no tengo acceso, Kindle, no sé qué. Bueno, no pasa nada. La información está disponible. Solo, digamos, prioriza, hazte la disciplina para acceder, y te vas a dar cuenta que vas a poder lograr un nivel de conocimiento y un nivel de práctica bastante más fácil de lo que era antes. Ahora, ¿cuál es el papel de los líderes? Aprender a discutir con la gente cuáles son las prioridades. Porque en este mundo de conocimiento, lo mismo que pasa, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que lo decía también una persona que el otro día habla con ella, que está en Berlín, Belinda Faust nos decía, mira, a mí lo que me preocupa del chat GPT es que la gente se pierda, porque tú ahí te puedes quedar pegado, porque la pregunta más importante es qué yo necesito de esto, qué es lo que yo necesito resolver con esto. Entonces la pregunta es lo que uno tiene que incentivar en su gente, en sus colaboradores, en sus pares. ¿Qué es lo que necesitamos resolver aquí? Y esa es la pregunta que creo que los líderes nos tenemos que hacer para que la gente guíe su proceso de aprendizaje y se atreva sobre todo eso. Creo que un líder necesita aprender primero a tolerar sus propios errores, pero también aprender a darle soporte a un aprendiz que a veces se va a equivocar. Hay una famosa tesis, por ejemplo, de Tim Clark, bueno, que ha desarrollado todo un modelo de seguridad psicológica y que hoy tiene mucho sentido, ¿no? Que te habla de que para tú lograr el aprendizaje, una de las cosas que tú tienes que hacer como líder, como guía, como profesor, como docente, como mentor, es minimizar la emoción del temor, la emoción del miedo. Cuando tú reduces el miedo, cuando tú visibilizas que el riesgo es bajo si te equivocas, eso hace que aparezca la posibilidad de que la persona aprenda y se lance a aprender. Ustedes el otro día hacían un curso de drones y tal. Claro, tú comienzas con un simulador y el simulador tiene la ventaja de que tú no vas a dañar un aparato de 2.000, de 4.000 dólares. Entonces eso reduce tu miedo. Entonces lo bonito de tener simuladores a veces es que baja tu miedo porque sabes que no vas un error tuyo no va a incurrir en un gasto tan alto. Entonces tú tienes que ir llevando tu equipo a que aprenda a lidiar con el error, a minimizar el miedo, a que entienda que si se equivoca no va a haber una consecuencia negativa, que es parte del proceso. Entonces creo que por ahí va. Y sobre todo activar la idea de curiosear no solo en el ámbito de lo que tienes que aprender del trabajo, sino de volverte un aprendiz permanente en todos los ámbitos. Hoy aprendí de fotografía, hoy aprendí de cocina, hoy estoy curioseando sobre esta otra cosa, porque lo bonito, insisto ahorita, es que hay miles de oportunidades para el aprendizaje que no solo se circunscribe a tu lugar de trabajo, tiene que ver con la vida, aprender para la vida, aprender a mirar, aprender a
a escuchar una música clásica, a aprender a escuchar jazz, aprender a apreciar un impresionista, aprender a ver arte, aprender a ver la naturaleza, a disfrutar. O sea, en todos los ámbitos donde se pueda aprender, invitar a tu equipo a aprender, creo que va a ser clave para los líderes. El que se enconche, el que le dé miedo, el que no sé qué, no va a inspirar al aprendizaje y lo que vas a ver ahí es que justamente se trancan las tuercas. Pues. Qué buena respuesta, Rubén. Y me dejó reflexionando porque el domingo estaba corriendo y tengo tanta información que procesar que eso aterra. Que tú, por dónde le entro, por dónde comienzo, y has dado en el clavo con cuál es el problema que tengo que resolver. No te distraigas, no te vayas porque es muy fácil navegar y perder el rumbo. Y aquí te voy a comentar un chisme que quería contártelo en una reunión privada, pero bueno, te adelanto la noticia. Tuve una reunión el viernes con alguien es el comprador regional de una importante marca. Le mostré lo que estamos haciendo y él me dice, mira, todos los productos de innovación pasan por mí, porque como yo soy como la cabeza de adquisición, todas las principales marcas primero vienen, me muestran sus avances tecnológicos, los que están desarrollando, y no había visto nadie que me mostrara la solución integrada como tú lo estás haciendo. Y gracias a eso nos está invitando a un congreso que hacen anual, que es a finales de año. Nos dijo para que nos preparemos, para que participemos dentro del congreso y guiemos a su empresa hacia el camino hacia donde van en su parte de transformación digital y todas estas herramientas que necesitan para ser más productivos, reducir costos. Es un evento que hacen donde premian a los proveedores por hacer su trabajo más eficiente y reducir costos. Eso me llamó la atención porque nosotros estamos trabajando de manera colaborativa, y tú lo sabes porque formas parte del equipo, en donde hemos sumado muchas disciplinas y hemos sabido escuchar al cliente. Es muy fácil si nosotros estamos en un entorno con mucho dinero, si nosotros, por ejemplo, acompañamos a Elon Musk a lanzar los cohetes, de repente tenemos un presupuesto y unos problemas que no se presentan, por ejemplo, en el sector industrial donde estamos ahorita, en donde tenemos un parque industrial desactualizado y hemos tenido que buscar alternativas que otros no se han planteado. Eso ha hecho que la región esté esperando la tecnología, pero viéndola como desde la tribuna, diciendo eso yo todavía no lo puedo usar porque mis equipos están desactualizados, no quiero hacer una inversión en equipo, vamos a sacarle todavía producción a esto mientras se deteriora y luego vamos a aquello. Entonces están como alejando y hay algo que tú me contabas, una reflexión que hiciste en una discusión que teníamos, en donde la evolución de la tecnología, lo que antes eran 10 años, ahora es 1. O sea, todo el avance tecnológico, la brecha se ha reducido y estamos creciendo enormemente. Entonces, bueno, cerrando la idea, saber cuál es el problema y cuál es la solución a la que tenemos que apuntar y integrando cosas, nos dimos cuenta que la agilidad que tenemos nos dio un paso avanzado súper importante. O sea, nos pusimos al nivel de importantes marcas, incluso la sobrepasamos por la agilidad de cosas como un Roku. Como tengo un equipo que hemos hablado bastante, tengo un equipo que no es inteligente, bueno, vamos a volverlo inteligente porque vamos a cambiar el equipo. Por supuesto que una marca que fabrica ese equipo no se va a ir por ese camino. Nosotros que integramos soluciones, bueno, buscamos esa alternativa para cerrar el ciclo, ¿no? Y gracias por acompañarnos en esa etapa que fue bastante, esa atracción que generaste y esa visión que le diste nos ayudó muchísimo, nos ha ayudado porque tú formas parte de esto. Entonces, acá vamos a regresar cuando me dijiste los no. Fíjate lo importante de los no y de actualizar los servicios. ¿Sabes qué hice yo con los no? Además de ajustar el servicio, sí te confieso que me moví, bajé del sector donde estaba operando. Nosotros estábamos tratando de mostrar estos productos a las empresas más grandes del mundo, empresas de alimentos que están en todos los países, que forman parte de las 10 empresas más influyentes del mundo, etc. Y ellos nos escuchaban. Y escucho a sus líderes mundiales hablando de lo que nosotros estamos hablando. Pero quienes toman las decisiones locales tienen las manos atadas. O sea,
tienen la mano atada por miedo, no sé cuál es la razón exacta, tú la conoces más que yo, y esa mano atada hacen empresas rígidas, lo que hablaste de Apple, que es una empresa de super innovación y entonces adquiere Startup para darle agilidad a sus procesos. Estas empresas se sienten súper poderosas porque la historia les ha demostrado que ellos son súper poderosos porque el capital es suficiente para poder hacer el mercado. Y no es verdad porque están pasando que empresas más flexibles le están robando mercado de manera Ujú. agresiva. Y bueno, en lo que te decía que te confesaba que me había cambiado era que había ido a empresas un poco más locales que generaban mayor tracción y ahí fue donde pudimos probar este tipo de servicio de manera integral. Ahorita estamos regresando a esas empresas gigantes, ya voltearon, vieron que es viable, que es factible, que su contraparte mundial lo está haciendo y ofrecimos esa flexibilidad de que si lo tropicalizamos, los países que son referencia tienen equipos nuevos, están haciendo analítica en los mismos dispositivos, están integrando la data. Acá no, aquí tenemos que empezar por digitalizar los equipos obsoletos que tenemos para capturar la data y poder procesarla. Ya voltearon a escucharnos y ya estamos empezando a hacerle sus propuestas y eso. Entonces, si quiere, pasemos un poco a lo que es el DeepMind digital. Eh, lo has dicho Ujú. indirectamente, lo hemos paseado por los bordes, pero como esta conversación se trata del mindset digital, háblanos un poco de eso, Rubén. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué están Sí. haciendo? Bueno, fíjate, creo que en algún momento también reflexionábamos sobre eso. Yo cuando hablo de digitalización, y claro, la frase a veces cae un poco como pesada, pero estamos hablando de la desaparición de las cosas, vamos a decirlo así, ¿no? Un proceso intensivo donde la cosa desaparece y se vuelve digital. Y el ejemplo creo que más fácil de capturar es el hecho de que tú puedas tener en un teléfono un montón de aparaticos que antes eran aparatos físicos, ¿no? Que en un teléfono inteligente tú tienes un escáner, que tú tienes la radio, que tú tienes una cámara, que tú tienes un televisor, ¿no? Todo se metió ahí y se metió a través de una cosa digital. Pero que hoy también le tienes metido tu álbum de fotos, que hoy también le tienes metido tus vínculos emocionales. Por ejemplo, tú te buscas réplica y puedes tener hasta una pareja ahí, que es una aplicación. Además que es una aplicación réplica con K, réplica está volando, como la gente está vendiendo, porque ya hay humanos que no quieren vínculos emocionales con otros seres humanos, sino que prefieren un vínculo emocional de carácter virtual. De eso estamos hablando cuando hablamos de digitalización. Entonces, claro, eso lleva a una profundidad, puede ser hasta filosófica y que tiene que ver con la existencia de la gente, pero no me quiero ir tan lejos, me quiero regresar un poquito a lo que eso significa desde el punto de vista productivo. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, con una organización y le hacemos ver, mire, si usted digitaliza su planta, si usted digitaliza este espacio y usted lo puede dominar en el ámbito digital, en ese espacio, usted le está creando valor a su organización porque en el peor de los casos, que su planta se queme, que su planta por alguna razón hay un terremoto y se cae, usted tiene un respaldo digital de su planta que le permite construir su planta más rápido, por ejemplo. O resulta ser que hoy día, para que usted vaya a pedir un crédito en un banco, el hecho de que tenga el respaldo digital de su organización, eso le da un valor adicional porque su empresa vale más si está digitalizada que si no está digitalizada, por ejemplo. Y bueno, y eso también nosotros lo vimos porque, a ver, hay una serie de servicios que tú sabes que nosotros ofrecemos, donde típicamente hay una cantidad de data que está almacenada, no es lo mismo tener la data almacenada en un servidor en Chacao, en Caracas, que yo diga que la tengo en AWS, porque ese respaldo está en Alemania, está en Irlanda, está en una serie de lugares en el mundo donde esa información, pase lo que pase en Chacao, Dios no lo quiera, la información va a estar porque está digitalizada y eso le da valor de continuidad operativa a tu negocio y le da valor desde el punto de vista incluso financiero. A eso nos referimos con el proceso de mindset digital. Eso no es fácil de entenderlo, a pesar de que lo estamos viviendo todos los días. Y tú me hablabas del caso venezolano, y el caso venezolano es muy lindo, más allá de la victimización, porque sí, le hemos pasado terrible, pero también se ha abierto un montón de oportunidades, como las que tú mencionabas, que también te llevan a decir,
si yo logro esto, si yo logro este proyecto aquí, en estas condiciones donde se me va la energía eléctrica, donde de pronto mi ancho de banda para subir data es bastante limitado si lo comparo con otros países o de la región y tal. Y yo logro hacer esto, mira, aquí no hay quien me gane, ¿me explico? O sea, imagínate donde yo pueda crecer y pueda juntar todas estas cosas. Entonces, el maíz digital nos ha llevado, por ejemplo, que de repente mucha gente no lo sabe, otra gente que es de otros países puede escuchar el espacio. La desaparición del efectivo, nosotros la vivimos y se convirtió en medios de pagos absolutamente digitales forzados por una realidad. No había efectivo y el bolívar perdió valor, entonces hoy es una cosa que se transa en teléfonos digitales. Los bancos tuvieron que salir corriendo a crear aplicaciones ad hoc que no las hay en otro lado, que si el pago móvil, que si el no sé qué, el pago por código. Nosotros fuimos los primeros que estrenamos esto en muchas partes, comparado con otras partes del mundo. Entonces, a lo que voy es, esa vivencia digital, tú de alguna manera la tienes, lo que pasa es que tenemos que ordenarlo un poco más, porque significó la desaparición de la cosa física. Y en eso es que andamos. Y esa desaparición que crea valor en una cadena de valor integrada. Yo creo que ahí, y con esto cierro el comentario, Andy, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante, porque, por ejemplo, una persona como tú, que tiene la capacidad de condensar esa cosa a partir de la relación, que es otro tema que a mí me interesa mucho, cuando tú consigues un condensador de vínculos reales y virtuales que dan soluciones a los clientes, eso hace una diferencia que es muy difícil de replicar. Y ahí volvemos a lo humano, porque ahí viene la cosa que la máquina ni la inteligencia artificial va a poder sustituir. ¿Y qué es lo humano? Generar confianza, eso todavía no lo hace una máquina. Ir con la verdad siempre, generar empatía. Todavía las máquinas, estamos muy lejos de que todavía un robot genere empatía. Y ahí es donde lo humano puede hacer la diferencia. Y por eso es que quienes tengan esas características, más el mindset digital, más el atreverse, más el pensar digital, eso es lo que va a hacer una diferencia. Y eso es lo que los clientes y proveedores seguramente están percibiendo de la oferta que tú estás generando en el mercado. Así es como yo lo puedo mirar, ¿no? La desaparición de la cosa, el valor que la gente ve en lo digital, sin dejar de mirar la esencia humana. Creo que por ahí va. O sea que en el episodio anterior hablamos de un paper que publicaron en el 2017 que se llama Attention y All You Need. Este es un paper que dio inicio a lo que es el Transformer, que es lo que hace que nazca ChatGPT y Gemini. Es lo que hace que entendamos el procesamiento de los modelos de lenguaje y podamos avanzar en ese camino. Lo nombro ahorita porque te escucho hablando de lo humano, de hacia dónde vamos, de lo que es capaz la inteligencia artificial y lo que conocemos hasta la fecha, y vemos un avance impresionante en los últimos años, es la inteligencia artificial limitada, o sea, para tareas específicas. O sea, tenemos la inteligencia artificial generativa, que le decimos, genérame un gato rojo, y la analítica que detecta patrones. Le doy 10 placas y me dice, mira, esta placa tiene pulmonía, por ejemplo. Entonces, cuando digo que es limitada, es que está programada para realizar tareas específicas, reconocimiento de voz, esos diagnósticos médicos, lo que está haciendo Tesla con la conducción autónoma. Pero todos estos millones de dólares que se están invirtiendo en la novela que comenté al principio, que es esa guerra de las Big Tech, es porque todas están apostando a crear un modelo de inteligencia artificial general, y esto es un concepto que quedé en deuda al principio de comentarlo. La inteligencia general es la que es capaz de, como su nombre lo dice, generalizar y aplicar su conocimiento en una amplia gama de dominios. Es decir, yo aprendo a interactuar en un entorno y eso lo puedo replicar. ¿Cómo funciona el humano? Nosotros aprendemos algo jugando fútbol y de repente esas habilidades las podemos utilizar en una negociación, en otras cosas. Hacia allá vamos y de verdad nos va a sorprender estos años que vienen cuáles son las capacidades de estas herramientas. Hay cosas que todavía no conocemos que puedan pasar, pues. O sea, hay conocimiento, o sea, la inteligencia artificial va a tener la capacidad
de ser creativa, por ejemplo. Por supuesto que no va a tener sentimiento, no va a tener alma, va a haber cosas en donde nosotros eh, somos únicos, pero yo creo que el trabajo está en riesgo si no avanzamos. Eso que tú comentaste, mira, hay que empezar a participar en espacios de trabajo colaborativo, en espacios de innovación, y fue lo que nos motivó a generar el podcast, esto lo he dicho en varias oportunidades. Cada vez que voy a hablar con un director, con un gerente, a explicarle un producto, siento una desconexión con la dinámica global en donde nombro conceptos básicos y no sabe de lo que estoy hablando. Entonces, comentábamos aquí en la oficina contigo, mira, vamos a generar un canal que la gente que nos acompaña, nuestros clientes y amigos, vayan documentándose entre bromas, risas, reacción de película y estas conversaciones amenas que estamos teniendo, indirectamente vayamos adquiriendo esos conocimientos, eso de la IA generativa, la IA analítica, el IoT, que es un gemelo digital, todas esas cosas para que sepamos hacia dónde va el mundo. Me contenta mucho haber estudiado lo que estudié, siento que me apasiona esto y es hasta peligroso porque me cuesta desconectarme de la computadora y me he tenido que obligarme a salir a correr, había dejado hasta de correr y corriendo empiezo a reflexionar las ideas y a integrarlas. Como tú dices, hemos filosofado. Hace unos días estábamos en una reunión esperando que nos atendieran y estaba Gustavo y Manuel hablando de Eva, Adán, y yo lo escuchaba y me da risa de, de los inventos que otro día estábamos hablando de si el planeta tuviera dos soles, cómo diría. No. Entonces, ¿hacia dónde vamos? No lo sabemos, pero sabemos que viene una nueva cantidad de conocimiento que tenemos que aprender a procesarlo, una nueva cantidad de herramientas que tenemos que ver cómo involucrarlas y los líderes mundiales, dependiendo de cómo se adapten, va a ir cambiando. Hace 10 años, cuando yo estaba en la universidad, menos 10 años por lo bajito, un poquito más de 10 años, Facebook no existía, por ejemplo. Y ahorita es una de las marcas que hizo que ganara las elecciones Donald Trump en los Estados Unidos. Gracias a una encuesta donde la gente, le decían como una encuesta personal, ellos colocaban sus datos y sin querer daban cuál eran tus patrones, cómo era tu comportamiento, cuáles eran tus preferencias, y entonces te generaban un marketing personalizado hacia ti para influenciarte hacia la votación de Donald Trump. Esto está más que explicado, si investigamos hay muchísima documentación de esto, y entonces vemos como una empresa que no existía hace 10 años ahora es capaz de posicionar al presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ve el futuro? En qué nos metemos? ¿En qué inventamos? ¿Qué le recomendamos a nuestros amigos de las empresas, Rubén? Yo creo que hay que seguir siendo humanos. Yo todavía creo que, bueno, y hay que reflexionar sobre cuál es el espacio de lo humano en un mundo más mecanizado, mecanicista, dominado también por la información. Y eso que tú acabas de decir ahorita, es decir, sin lugar a duda, la tecnología también requiere necesariamente personas más educadas, personas que puedan entender cuál es su lugar, vamos a decirlo así. Y eso se aprende desde niño, ¿no? En medio de, pues si tú te cedes toda la tecnología, bueno, ahí vienen también una cantidad de consecuencias no positivas de lo que eso significa. Ahorita en abril salió un libro que ha generado como mucho revuelo que se llama La generación ansiosa, que justamente habla del efecto que ha tenido sobre todo el tema de las redes sociales y el teléfono inteligente en la generación Z a partir del 2010 y hace unas descripciones con data dura bien interesantes de respecto al lado no positivo de la tecnología, vamos a decirlo de esa manera. Y hay también otro texto que quiero mencionar que también es bueno como tenerlo en la mente, ¿no? Y que habla un poco del efecto que tiene como esta sociedad supervigilada, ¿no? Donde efectivamente tú abres una aplicación desde que tú te levantas, la data está ahí, tú estás alimentando el sistema para que la data te ofrezca cosas o las aplicaciones te ofrezcan cosas. Un librito que se llama Privacidad es Poder, como una invitación también a devolver precisamente el lugar que tienes como ser humano respecto a la toma de decisiones y hasta dónde debes y no debes permitir que
que todo se meta en ti y que seas revelado como sujeto y no haya nada que quede reservado para ti. Entonces, yo creo que volver al humano es fundamental, volvernos a preguntar, ¿quién soy yo frente a estas cosas? ¿Y qué quiero ser yo frente a estas cosas? Eso es una cosa. ¿Qué provecho le puedo sacar y hasta dónde de verdad me puedo limitar? Pero no olvidar que hay un mundo de oportunidades al frente de cara a lo tecnológico. ¿Cómo quiero liderar en el mundo de la tecnología? Porque es otra cosa completamente diferente. ¿Cómo me quiero parar frente a eso? ¿Qué tipo de empresa quiero hacer? ¿Qué impacto quiero generar? ¿Dónde es que está la oportunidad de seguir ayudando? ¿Dónde bordea lo ético? Que creo que ahí es donde la inteligencia artificial no va a tener lugar, porque no, como tú decías, no discierne, no hay emociones. Y sí las hay, porque también hay que decirlo, tú todavía tienes que aprender a averiguar, porque uno se da cuenta, por ejemplo, cuando un texto no es producido por un sujeto humano y cuando fue producido por la inteligencia artificial. Creo que eso uno lo aprende todavía a distinguir. Y eso subjetivo que te permite decir, aquí hay algo que suena que esto lo creó ChatGPT, ¿no? Yo creo que eso es lo bonito de lo humano. Yo creo que ahí es donde está la cosa que te hace único, que te hace única y que te da una mejor perspectiva del mundo. Creo que por ahí va la cosa. Mantengamos esa curiosidad para descubrir lo humano. Yo creo que no lo hemos comentado, por ejemplo, yo veo ahora todo el mundo escribir un libro, escribir un artículo, entonces cuando tú lo lees, tú dices, aquí no hay una sintaxis, no hay un lenguaje humano, ¿no? Sabes que no es una cosa como... Y bueno, lo dejas pasar, bueno, qué bonito tu libro, qué bonito tu artículo, pero te das cuenta que fue mucho elaborado por estas nuevas herramientas y bueno, ¿qué te puedo decir? Que mal por ti, porque lo interesante sería ver ahí una cosa que tenga que ver con tu creación genuina. Yo sí creo que lo creativo sigue siendo infinitamente llega más lejos lo humano que lo que va a llegar la máquina, porque bueno, en eso consiste el misterio humano, ¿no? Pues, eso sería lo que yo tendría como para decir. Qué bueno. Si vemos la industria 5.0 y cuando hablamos de industria no es literalmente industria, porque cuando traduce del inglés al español, industria es como el sector. Vamos a llamarlo el sector 5.0, industria 5.0, mercadeo 5.0, cualquier cosa 5.0. El 5.0 indica que ahora estamos uniendo tres pilares fundamentales. Y los pilares son la sostenibilidad, que ahora se discute mucho, ya somos conscientes de que estamos destruyendo el mundo y nuestras acciones es a cuidarlo para dejar la menor huella posible. La parte de resiliencia en este 5.0 es que seamos capaces de movernos ágilmente. Ahorita tenemos un nivel de personalización muy alto y o sea, la industria tiene que tener esa resiliencia y adaptarse a estos cambios tan bruscos. Y el tercero es la parte humana. Entonces, creo que lo estás viendo por el camino hacia donde vienen las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Y entre la filosofía y la discusión acá interna, hemos hablado de que nosotros acá vemos dos posibilidades. Uno, que se desarrolle la tecnología a un nivel de que comprometa el trabajo, es una posibilidad, y que comprometa tanto el trabajo que muchas de las personas quedemos sin trabajo y haya hambruna y haya un nivel de dependencia. Incluso se habló en una reunión de esta de las Big Tech que si ellos lograban generar la inteligencia artificial general, iba a reducir tanto los trabajos, o sea, iban a tener un poder tan autónomo que iban a tener que generar un salario a cada una de las personas del mundo. O sea, para que esto se esté conversando, a algunas personas les parece ridículo, pero es una posibilidad. Yo lo veo todavía, yo soy más positivo y yo lo veo de que la tecnología va a ayudar a reducir la jornada laboral, a poder pasar más tiempo con la familia, a poder sentarse a leer un libro, a poder escribir, a poder utilizar. Nosotros, nuestra jornada laboral, el 30% creamos, el otro 70% hacemos tareas repetitivas. Entonces, si nosotros logramos reducir eso a través de estas herramientas y además todo este tema de efectividad, si nosotros medimos bien qué está pasando con una máquina, hacemos mantenimiento por condición y no con un calendario, prevenimos cosas, somos más confiables,
las empresas son más productivas y yo ciertamente pienso, no es que me guste la jornada laboral corta, pero sí me gusta ser más productivo. Yo le tengo miedo a eso de la jornada laboral corta, no sé por qué. Cuando estuve en España, yo veía que a las 3 de la tarde no podía comer, que todos los restaurantes cerraban de 3 a 5 para la siesta. Y cuando vas a Estados Unidos, ves lo contrario. Ves que tú puedes almorzar en un restaurante a las 3 de la mañana. O Ujú, sea, ves un desequilibrio que ninguna de las dos partes me gusta. ujú. Siento que España está como un poco más lento que Estados Unidos, pero Estados Unidos va tan rápido. ¿A cuesta de qué? O sea, mi papá tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, trabajaba en una importante empresa y él me decía, yo vivo aquí para trabajar. Por eso se vino. Entonces, o sea, tienes muchas oportunidades, mucho crecimiento, pero sacrificando tu propia vida. Ujú. Entonces, ese equilibrio, yo creo que es fundamental la participación de la tecnología y básicamente una reflexión de hacia dónde creo que vamos. Yo me inclino más hacia esta tercera parte, donde nos va a ayudar como humanos a eliminar un montón de tareas que hacemos porque no nos queda de otra y permitirnos hacer cosas que nos gusta, un hobby, tocar música, por ahí lo veo. Sí, yo creo que nos va a hacer más eficientes, sin lugar a dudas. Todos los artefactos de inteligencia artificial que puedan funcionar como copilots, como le llaman ahora, que te lleven la agenda. Yo el otro día te compartía este tema del gemelo digital humano, que tú puedes mandar una reunión por ti, es un gemelo digital que lee todos tus correos, que aprende a hablar como tú, que incluso genera una imagen virtual tuya. Y bueno, si es una reunión virtual, la persona, esta configuración de tu gemelo digital puede intervenir en esas reuniones un poco porque analizó tu estructura de pensamiento, porque lee lo que tú lees, porque, digamos, descubre tu estructura, ¿no? Y con eso puede ir y ser tu asistente en una reunión donde de pronto tú no puedes estar. Y te toma nota y te trae el resumen de esa reunión. Y tú le puedes poner como parámetros de hasta dónde puede decir o no. Y listo, o sea, eso sería genial porque permite, obviamente, multiplicar la productividad desde todo punto de vista, pero también, como tú dices, hay que poner algunos límites. Lo del salario universal se discutió mucho, sobre todo en pandemia, y algunos países avanzaron bastante, sobre todo nórdicos, en esa posibilidad, porque también el mundo ha acumulado una cantidad de riqueza importante que permite que en un momento dado, si esto definitivamente explota, la única manera de solventar la no existencia de trabajo más mecánicos, más repetitivos o de muchas funciones que ya tú sabes que empiezan a desaparecer, es a través del salario universal. El salario universal es una discusión absolutamente válida, pero eso tiene que ir acompañado de una serie de políticas públicas adicionales en términos de salud, en términos de recreación, en términos de educación, que todavía, por lo menos lamentablemente en nuestros países, estamos lejos, pero no hay que dejar de verlo como una verdadera posibilidad. Creo que por ahí también va la cosa, ¿no? Yo creo para dar un cierre y ya ir finalizando este capítulo, Rubén, sin irnos a lo político, están pasando algunas cosas en la región. Vemos cómo Argentina comenzó a conversar con Elon Musk. En El Salvador empezaron a hablar con Google. Están pasando algunas cosas y vi un artículo hace poco que decía que Latinoamérica podría convertirse en la nueva potencia de innovación. ¿Algún comentario para hacer el cierre? Yo he visto en experimentos de redes y colaboración e innovación, pero sobre todo en redes de colaboración, y tengo data en la mano levantada, que ha demostrado que una de las regiones altamente colaborativas es la región de América Latina. Y cuando a mí me ha preguntado, sobre todo de Estados Unidos o de países europeos, ¿qué será lo que hace la diferencia? Yo siempre le he dicho a la gente que la diferencia es que en América Latina hemos vivido crisis y que hemos aprendido además que las crisis las pasamos cuando colaboramos entre nosotros. Y creo que uno es innovativo porque la crisis te obliga a ser innovativo. Para quienes tuvimos la oportunidad, y bueno, Venezuela ha vivido varias crisis, quizás la última la más aguda, pero lo mismo puedes ver en cualquier comunidad, en cualquier país, por ejemplo, las crisis de violencia de un país como Colombia. ¿Cómo la gente sobrevive a eso? Sobrevive a que hace unos años atrás el narcotráfico prácticamente
quiso tomar el Estado y los gobiernos y tal. ¿Cómo el ciudadano común sobrevive a eso? A punta de colaboración, intercambiando información, ayudándose unos con otros. Yo creo que esa es la sustancia distinta que tenemos en América Latina y sobre todo en Venezuela, quiero decirlo, no porque sea el país donde uno viene, ¿no? Pero Venezuela es un país que donde uno intercambia rápido, la gente se ayuda, esa disposición de estar para el otro, es una semilla, un germen para la innovación y para la colaboración que uno, si la cultiva, si le da como forma, nos va a permitir echar para adelante en los desafíos que vienen a futuro, si todos nos ponemos de acuerdo. Yo creo que si todos nos decidimos, nos ponemos de acuerdo y nos ponemos con la voluntad real de echar para adelante, que creo que esa es una posibilidad real. Eso lo vi en una charla que me invitaste, fue la primera charla que fuimos juntos, en donde estuvo, y le voy a nombrar las marcas para que sepan lo importante de la conversación, estuvo Pepsi Cola y Coca-Cola. Es como que tuviéramos un Burger King y un McDonald's sentados en la misma mesa discutiendo cómo hacemos para manejar el talento, cómo hacemos para que no se nos escape, cómo hacemos para que los líderes tomen mejores decisiones. Y esto es un ejemplo claro de lo que estás diciendo. O sea, ese trabajo colaborativo en donde marcas rivales se han sentado en la mesa a escuchar qué alternativas existen, qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú para que esto funcione, es la clave. Y por eso, más allá de victimizarnos, saber todas las cosas que nos han pasado, veamos todas las oportunidades que tenemos para convertirnos en líderes de innovación tecnológica. Bueno, vamos a cerrar con esto, Rubén. Te invito a un próximo podcast porque me encanta conversar contigo y ya llevamos bastante rato. Así que nos organizamos otro tema para las claro cosas que se nos escaparon. Así que gracias por acompañarnos. Cualquier inquietud, duda, algún tema que queramos desarrollar más a profundidad, nos pueden visitar en ingedaca.com. Ahí tienen nuestro acceso a las redes sociales, tienen hasta un link de WhatsApp que pueden escribirnos directamente. En Humana Consulting, si quieres tus datos, Rubén. Bueno, estamos en humanaconsulting.cl. Y ahí también están los links, también incluyendo un WhatsApp directo para quien quiera conversar un ratico, intercambiar ideas. Y bueno, nosotros también tenemos nuestro podcast, La Gerencia Valdiván, que es un espacio con un toque distinto, menos tecnológico, en el cual también queremos invitar a la gente a que escuche, participe y comparta con nosotros las ideas que se le vengan a la cabeza. Rubén no solo es mi tutor en temas de transformación, en temas de gestión del cambio, también es mi tutor en podcast. Viendo a Rubén en La Gerencia Valdiván, nos motivamos a crear este espacio. Nos sorprende, acabamos de comenzar, tú lo sabes, Rubén, este es apenas nuestro quinto episodio y ya recibimos que, por ejemplo, en Panamá estamos de primero, acá estamos de segundo en temas de tecnología. Creo que era un espacio que hacía falta. Y bueno, gracias a todos los que se han atrevido a escucharnos, nos han dedicado su tiempo. Esperamos crear mejores contenidos, evolucionar cada día más y llevar a estas discusiones del día a día que nos enriquecen. Muchas gracias por acompañarnos, Rubén. Maravilloso, muchísimas gracias y mucho éxito, Andy. De verdad que me encanta tu espacio. Creo que tienes ahí un espacio bien especial para la gente y por favor anímense a compartirlo con otras personas. Muchas gracias por la invitación. Ingedaca, integramos soluciones para crear entornos inteligentes, humanos y sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.